Un oficial de policía estaba en patrulla nocturna cuando su camioneta se atascó en el lodo. Frustrado y con frío, alcanzó su radio hasta que escuchó ladridos. No uno, sino 3 pequeños cachorros de pastor alemán emergieron de la lluvia, empapados y temblando. No le ladraron a él. Ladraron más allá de él, y luego corrieron. Cuando lo siguió hacia el bosque, lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Una madre, una pastora alemana, atada a un árbol con una cuerda deshilachada, apenas viva. Y a su lado, una nota arrugada que decía: «Ella salvó mi vida. No pude salvar la suya». ¿Por qué la habían dejado atrás? ¿Quién escribió la nota? ¿Y por qué este oficial sintió que estaba destinado a encontrarlos? Como si algo o alguien lo estuviera guiando hacia este momento. Lo que pasó después te hará llorar y volver a creer en las segundas oportunidades. Maple Hollow nunca había parecido más oscuro. Una tormenta otoñal fría azotó el tranquilo pueblo de Washington, golpeando los pinos y inundando los caminos de grava. La lluvia caía en cortinas constantes, rebotando en los tejados y empapando el terreno irregular en las afueras del Bosque Nacional. La tormenta llegó rápido, tan rápido que para cuando el oficial Luke Marshall giró su camioneta de patrulla desde la Ruta 14 hacia el sinuoso camino secundario de Pinebrook Trail, la visibilidad se había reducido casi a cero. Luke, de 34 años, estaba tenso al volante. Alto, con un cuerpo delgado moldeado por años de trabajo de campo, tenía la presencia tranquila de un hombre que había visto más de lo que decía. Su cabello castaño estaba cortado corto bajo su gorra de patrulla, y su mandíbula cuadrada estaba bien afeitada, pero sombreada por una barba incipiente tras un largo turno. Su uniforme seguía impecable a pesar de la lluvia que se filtraba por la ventana entreabierta. Pero eran sus ojos, grises, tranquilos y distantes, los que contaban la verdadera historia. Eran los ojos de alguien que cargaba una herida que nadie podía ver. Luke había sido otra persona alguna vez, esposo, padre. Pero todo eso cambió hace 2 años en una sola noche. Un conductor borracho, un semáforo en rojo, un niño de 3 años que nunca llegó a casa. Desde entonces, Luke no había dejado que nada se acercara. Ni personas, ni mascotas, ni siquiera él mismo. Ajustó los limpiaparabrisas. Las cuchillas golpeaban el parabrisas de un lado a otro, luchando por mantenerse al ritmo. El camino descendió ligeramente, luego dio un tirón. La llanta derecha resbaló con fuerza en un surco lodoso y la camioneta se inclinó hacia un lado. «Maldita sea», murmuró Luke, cambiando a reversa. El motor rugió. Las llantas giraron. El lodo salpicó en un amplio arco detrás del vehículo. Intentó moverlo hacia adelante. Nada. Otro cambio. Las llantas se hundieron más. El vehículo no se movía. Luke maldijo de nuevo, tomó el micrófono de la radio sujeto a su pecho y presionó el botón. Unidad 3 a Central. Estoy atascado en Pinebrook Trail, a unos 2 kilómetros al este del desvío del aserradero. Necesito una grúa. Pasó un momento. Luego, una voz familiar crepitó a través de la estática. Entendido, Unidad 3. La grúa más cercana está a 40 minutos. Los caminos del condado son un desastre. Luke reconoció la voz. El suboficial Nate Owens, de 26 años. Delgado, musculoso y lleno de energía nerviosa. Nate era nuevo en la fuerza y trataba a Luke con el tipo de deferencia reservada para héroes de guerra y leyendas, algo que Luke detestaba. Entendido, dijo Luke secamente. Avísame si cambia. Volvió a sujetar el micrófono. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza. Luke abrió la puerta y salió. El lodo succionó sus botas de inmediato, subiendo hasta los tobillos. El frío atravesó su chaqueta mientras tomaba la linterna del asiento del copiloto. El bosque adelante era denso. Los pinos antiguos se alzaban como centinelas. Sus troncos desaparecían en la niebla y la sombra. Luke barrió el haz de luz a lo largo del borde del camino. Nada. Luego, ladridos. No 1. 3. Agudos, fuertes, urgentes, como un coro. Giró la cabeza, apuntando la linterna hacia el sonido. Allí, justo más allá de la línea de árboles, estaban 3 pequeños cachorros de pastor alemán, empapados hasta los huesos, su pelaje pegado a sus delgados cuerpos. No podían tener más de 5 semanas.
Uno era el más pequeño, con ojos grandes y redondos y un hocico puntiagudo. Ladraba más fuerte, casi sin parar. Scout. Se mantenía firme, la cola rígida, las orejas a medio levantar, determinado. El segundo era el más grande, más alto que los otros, con patas más fuertes y una postura alerta. Bolt. Corrió hacia adelante y atrás en ráfagas, empujando a los otros hacia adelante y escaneando los árboles como un pequeño guardia. El último tenía una oreja caída, una ligera cojera y la expresión más suave. Muffin. Gimió suavemente y miró hacia atrás a Luke como si pidiera algo más que ayuda, como si recordara algo perdido hace mucho. Los tres ladraron de nuevo. Luego se dieron la vuelta, corrieron hacia el bosque y se detuvieron. Miraron atrás. Scout ladró 2 veces. Bolt rascó el matorral. Muffin dio un gemido bajo y dio unos pasos tentativos hacia Luke antes de girar nuevamente. Luke miró, el corazón latiendo de repente, no por miedo, sino por un recuerdo. Su hijo, Danny, solía dibujar perros en cada pedazo de papel. Su sueño era tener 3, Scout, Bolt y Muffin. Incluso les había dado nombres antes de conocerlos. Luke no había pensado en esos nombres en meses. Ahora estaban frente a él, ladrando, llamando. Bajó la mirada, la mandíbula tensa. ¿Coincidencia? Tal vez, pero no lo sentía así. Luke volvió a la camioneta, tomó la radio de nuevo. Unidad 3 a Central. Tengo 3 perros abandonados aquí, posiblemente dejados. Corrieron al bosque. Voy a investigar. Estática. Luego la voz de Nate. ¿Qué tipo de perros abandonados? Cachorros, respondió Luke. Pastores alemanes, 3, sin collares. ¿Vas tras cachorros en esta tormenta? Ellos ladraron primero. Desconectó el micrófono. Luke se volvió hacia el bosque. La lluvia se filtraba por los árboles en láminas plateadas. El suelo era un desastre de raíces resbaladizas y charcos llenos de hojas. Aún así, entró. El haz de la linterna rebotaba salvajemente con cada paso. El lodo atrapaba sus botas. Las ramas golpeaban sus brazos. Pero adelante, justo fuera de alcance, 3 cachorros bailaban como sombras. Ladraban por turnos. Scout el más fuerte. Bolt el más adelante. Muffin siempre mirando atrás. No estaban perdidos. Lo estaban guiando. Y Luke, perseguido, pesado y silencioso, lo siguió, no porque tuviera que hacerlo, sino porque de alguna manera siempre estuvo destinado a hacerlo. La lluvia se intensificó, tamborileando como dedos en el dosel del bosque mientras Luke avanzaba más profundo, guiado por 3 siluetas ladrando. Scout corrió adelante, el más pequeño del trío, aún ladrando con urgencia frenética. Bolt se movía en arcos amplios, despejando el camino a través de la maleza con pasos fuertes y confiados. Muffin, rezagada ligeramente con su cojera notable, seguía mirando por encima del hombro a Luke como para asegurarse de que aún la seguía. Se movían como uno solo, casi ensayados en su ritmo. Luke apenas podía creer lo que estaba haciendo, avanzando por un sendero boscoso húmedo e irregular de noche, guiado por cachorros. Pero algo en ello se sentía correcto, como si lo estuvieran atrayendo hacia algo largamente esperado. El haz de su linterna rebotaba salvajemente con cada paso, proyectando sombras móviles a través de las cortinas de lluvia. Entonces, a través del enredo de maleza, captó una forma. Inmóvil, cerca del suelo. No era un tronco. Estaba respirando. Luke ralentizó mientras los cachorros aceleraban y ladraban más fuerte. Se arremolinaron hacia la figura, una pastora alemana adulta yaciendo al pie de un cedro retorcido, apenas levantando la cabeza mientras sus cachorros la rodeaban. Era hermosa, incluso en su estado de agotamiento. Pelaje sable espeso opacado por el lodo y la lluvia. Su oreja izquierda estaba alerta, pero la derecha estaba doblada en la punta. Su cuerpo era delgado, pero claramente desnutrido. Su pata trasera tenía una mancha cruda, roja e hinchada, donde la cuerda a su alrededor le había rozado la piel hasta dejarla en carne viva. Sombra, incluso antes de que Luke supiera su nombre, eso es lo que sintió. Los ojos ámbar del perro se fijaron en él mientras se acercaba lentamente, y aunque dio un gruñido bajo, no había agresión, solo miedo y cansancio. Su cuerpo temblaba,
pero no se levantaba. Estaba atada a la base del árbol con una cuerda de nylon azul deshilachada, alguna vez usada para equipo de campamento. La linterna de Luke siguió la cuerda hasta un objeto arrugado a su lado, una bolsa de plástico vieja lastrada con piedras. Metida a medias debajo estaba una hoja de papel doblada. Luke se agachó lentamente, con las palmas abiertas frente a él. «No estoy aquí para hacerte daño», murmuró, su voz baja y firme. Muffin fue la primera en moverse. La más pequeña, la más herida del trío, se colocó entre Luke y su madre, miró hacia ambos, luego dio unos pasos cuidadosos hacia Luke. Olió su mano extendida, luego, sin dudarlo, empujó su frente húmeda contra su palma. Él exhaló. Scout ladró 2 veces y se presionó contra el lado de Sombra, lamiendo su mejilla. Ella respondió con un gemido suave y ronco. Bolt trotó por el perímetro, rodeando a Luke, luego a Sombra, y luego dando otra vuelta, como posicionándose entre ambos. Protector, alerta. Actuaba como un centinela. Luke lo tomó como permiso. Se inclinó y recogió la nota doblada, cuidadoso de no perturbar la cuerda o la postura de Sombra. El papel estaba húmedo en los bordes, pero aún legible, escrito con una letra inclinada y apresurada. Ella salvó mi vida. No pude salvar la suya. Lo siento. Luke lo miró más tiempo del necesario. No solo por las palabras, sino por el peso detrás de ellas. Alguien la había dejado aquí, no porque no le importara, sino porque pensó que no tenía otra opción. Su linterna parpadeó una vez, luego se estabilizó. Los ojos de Sombra no lo abandonaron. Luke se arrodilló, lentamente, extendiendo una mano. «Déjame ayudar». Ella no se movió, pero tampoco gruñó de nuevo. Scout se acurrucó contra su vientre. Muffin se asentó junto a la pierna de Luke, presionándose contra él como si perteneciera allí. Bolt se sentó sobre sus ancas, el agua goteando de su hocico, los ojos fijos en Luke como esperando una instrucción. Luke metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una herramienta múltiple. Con dedos cuidadosos, se inclinó hacia la base del árbol y comenzó a cortar la cuerda. Cada corte provocaba un pequeño estremecimiento en Sombra, pero ella permanecía inmóvil. Cuando la última hebra cedió, la tensión en su pata trasera se alivió, y se desplomó ligeramente, como si la gravedad la hubiera liberado de una cadena invisible. Gimió, largo, bajo, roto. Luke se quitó su chaqueta, pesada por la lluvia, y la colocó sobre su espalda. Ella no resistió. Los cachorros se acurrucaron cerca, formando un pequeño bulto de pelaje y respiración. Luke presionó el botón de su micrófono en el hombro. Unidad 3 a central. Estática. Luego, adelante. Los encontré. Una pastora adulta, 3 cachorros, abandonados en el bosque. La adulta está herida. Abrasiones en la pata trasera, signos de desnutrición, ligera infección. Solicito asistencia veterinaria inmediata y unidad de rescate animal. Una pausa, luego la voz de Nate, esta vez más seria. Entendido. Veterinarios en espera, enviando ubicación GPS ahora. Luke se puso de pie lentamente, limpiando la lluvia de su frente, y miró alrededor del claro. No había señales de refugio, ni camas, ni comida ni agua. Quien la dejó no quiso que durara mucho. Volvió a mirar hacia abajo. Los ojos de Sombra estaban medio cerrados ahora. Pero cuando Luke se inclinó para revisar la herida más de cerca, ella los abrió de nuevo y lo miró de manera diferente esta vez. No con miedo, con algo más cercano a la confianza. Exhaló suavemente y se arrodilló junto a ella una vez más. «Ya has hecho suficiente, pequeña. Déjame tomar el relevo desde aquí». Scout lamió su hocico de nuevo. Muffin se acurrucó contra el lado de su madre. Bolt permaneció como centinela en el borde del claro, su mirada barriendo de izquierda a derecha como un vigilante. Ellos lo habían encontrado, pero tal vez él era el que necesitaba ser salvado. La lluvia había disminuido para cuando la camioneta de rescate llegó al centro de bienestar animal de Maple Hollow, pero las nubes aún colgaban bajas como una manta de lana húmeda sobre el pueblo. La mañana aún no había roto, y un fino velo de niebla se enroscaba alrededor del modesto marco de ladrillo del edificio. El centro estaba al borde de un sendero boscoso, tranquilo y discreto, con un pequeño patio cercado al lado y un letrero pintado a mano colgando sobre la puerta, sus letras desvaídas por el tiempo y el clima.
Luke salió del asiento del copiloto y ajustó el cuello de su uniforme ahora húmedo. Sombra yacía acurrucada en una manta dentro de una jaula de transporte, su cabeza descansando protectora sobre Scout y Muffin, mientras Bolt se sentaba alerta junto a la puerta, con los músculos tensos a pesar de su agotamiento. Luke había insistido en viajar en la parte trasera con ellos todo el camino, su presencia ayudando a mantener calma a la familia. Cuando las puertas de la camioneta se abrieron, Tracy Miller, la coordinadora principal de rescate, salió de la oficina principal con un portapapeles en la mano. Una mujer en sus 40 y pocos años, Tracy tenía una constitución compacta, cabello castaño corto recogido en un moño, y ojos agudos que parecían captar todo a la vez. Estaba vestida con jeans gastados, una chaqueta impermeable verde y botas embarradas. Años trabajando con animales heridos y abandonados la habían forjado en alguien eficiente y silenciosamente compasivo. «Recibimos tu llamada justo después del amanecer», dijo, con voz tranquila pero curiosa mientras se acercaba. 3 cachorros y una madre, ¿verdad? Encontrados atados en el bosque. Ella está débil pero estable. La pata necesitará antibióticos. Tal vez sedación ligera si comienza a resistirse, respondió Luke, haciéndose a un lado mientras el equipo abría la jaula. Tracy dio un suave silbido. «Vaya, mira a estos pequeños guerreros». Scout avanzó primero, oliendo el nuevo entorno con cautela. Muffin permaneció escondida bajo el pecho de Sombra, mientras Bolt se mantenía de pie con las patas rígidas, colocándose entre los otros y el personal que se acercaba. «Es protector», dijo Luke, observando los pelos erizados de Bolt. «No morderá, pero está vigilando a todos como centinela». Sombra se movió lentamente, sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento. Luke se arrodilló junto a ella y descansó una mano suavemente en su lado. «Tranquila, pequeña. Están aquí para ayudar». Scout dio un pequeño ladrido. Muffin asomó desde debajo del pelaje de su madre. Las orejas de Bolt se movieron, pero no gruñó. Luke se puso de pie, sus botas chirriando contra la grava húmeda. «Volveré a ver cómo están». «Siempre dices eso», dijo Tracy con una sonrisa. «Pero realmente lo cumples». Mientras llevaban a Sombra y sus cachorros adentro, Luke los siguió de cerca, solo yéndose una vez que los perros estuvieron instalados en una sala de recuperación aislada con mantas cálidas y un calentador. Se volvió una última vez para mirar a través del cristal. Sombra había vuelto a apoyar la cabeza, finalmente permitiéndose dormir. Scout se acurrucó contra su vientre. Bolt se sentó contra la esquina, vigilando la puerta, y Muffin había deambulado hasta la mitad de la sala y miraba curiosamente un tazón metálico, golpeándolo ligeramente con la pata, la cola moviéndose una vez. Luke sonrió y se dirigió a la salida. Regresó la mañana siguiente, y la siguiente, y la siguiente después de esa. Sombra comenzó a comer de nuevo el tercer día, lamiendo lentamente la comida húmeda que Tracy le proporcionaba, pero aún no dejaba que nadie se le acercara excepto Luke. Scout corría a saludarlo en cuanto entraba, ladrando de emoción, la cola moviéndose tan rápido que se volvía borrosa. Bolt, aunque cauteloso, permitía que Luke se arrodillara junto a él sin erizarse. Muffin, para sorpresa de todos, había tomado por costumbre deambular por el vestíbulo del centro, acurrucándose en la esquina cuando llegaban visitantes. Ahí estaba cuando Penny Blancard entró por primera vez. Penny era pequeña, apenas superaba el 1,5 metros, con un cuerpo como de gorrión, frágil pero nunca inmóvil. Su cabello blanco estaba recogido en un moño bajo un sombrero de ala ancha, y su abrigo oversize ondeaba suelto alrededor de sus piernas. Llevaba una bolsa de tela repleta de toallas dobladas, correas y frascos de galletas caseras para perros. Penny había sido bibliotecaria jubilada por más de una década, pero ahora pasaba su tiempo como voluntaria en el refugio y tejiendo mantas para perros viejos. Su voz, cuando hablaba, era clara y llena de opiniones. «¿Es esta la pastora de la que tanto oigo?», preguntó a Tracy, entrecerrando los ojos mientras se acercaba a la ventana de recuperación. «Llegó hace 4 noches». «El oficial Marshall la encontró», dijo Tracy, señalando a Luke, quien estaba agachado cerca de la jaula, ofreciendo su mano a Sombra. Penny dio un paso adelante, el bastón golpeando suavemente con cada paso. Cuando llegó al cristal, se inclinó y exhaló. «Dios mío». Luke se volvió hacia ella. «¿La conoces?» «No por su nombre, pero la he visto». Penny frunció el ceño.
Solía pasar por el sendero sur cerca del camino de Tala. Un hombre callado vivía allí en un refugio de lona. Apenas hablaba, pero la perra, siempre a su lado, nunca lo dejaba. Luke se puso de pie. ¿Cómo era él? De unos 30 y tantos, tal vez. Complexión media, cabello oscuro, barba, siempre usaba una chaqueta militar negra. Asentía cuando pasaba, pero nunca decía mucho. Tenía los ojos de alguien que cargaba fantasmas. Luke procesó esto en silencio. ¿Alguna vez supiste su nombre? Ella asintió lentamente. Lo dijo una vez cuando pregunté por la perra. Sombra, la llamó, luego dijo, me ha salvado más veces de las que puedo contar. Le pregunté a quién pertenecía y dijo, nos pertenecemos mutuamente. Inclinó la cabeza. Me dijo que su nombre era Ellie. Ellie Turner. El corazón de Luke latió más fuerte. Anotó el nombre. Tracy miró entre ellos. ¿Crees que él la dejó? No lo sé, dijo Luke, pero pienso averiguarlo. Mientras Penny se acercaba a la ventana, Muffin trotó desde su esquina y se sentó suavemente junto a ella. La mujer mayor miró hacia abajo, sorprendida. Vaya, ¿no eres tú educada? Tracy rió. Hace eso cada vez que vienes. Creo que le gusta tu bastón. O tal vez solo sabe en quién puede confiar, añadió Luke. Scout, al otro lado del cristal, presionó su nariz contra él, la cola moviéndose rápidamente. Bolt no se movió, pero dio un breve bufido bajo como registrando el cambio de energía. Luke se inclinó hacia adelante, con las manos en los bolsillos, los ojos en sombra. No son solo perros, dijo en voz baja. Están entrenados. Puedes verlo en cómo se mueven, cómo responden. Tracy asintió lentamente. Parece que alguien les enseñó más que trucos. O tal vez, dijo Penny suavemente, lo aprendieron observando a alguien sobrevivir. Luke no respondió. Sus ojos estaban fijos en sombra, y los de ella, por primera vez, no se apartaron. La mañana después de la revelación de Penny estaba envuelta en una quietud gris. Maple Hollow yacía bajo un cielo apagado, las nubes proyectando sombras largas a través de los pinos como recuerdos desvanecidos. El aire llevaba el aroma terroso de agujas de pino, musgo empapado de lluvia y algo más elusivo, algo como remembranza. El oficial Luke Marshall estaba junto a su patrulla estacionada al borde del viejo sendero de servicio al norte del pueblo. El camino ante él, apenas una ranura gastada por los pies a través de la maleza, probablemente había sido olvidado por todos menos por unos pocos. Ajustó la correa de su chaqueta de campo y miró hacia el bosque. Junto a él estaba el suboficial Nate Holloway, un hombre robusto en sus 40 y pocos años con una barba marrón desaliñada, cabello rapado y el tipo de complexión que esperarías de alguien que alguna vez jugó fútbol americano universitario. Su uniforme estaba arrugado, y siempre parecía que acababa de despertar de una siesta, pero sus instintos eran agudos. Nate había sido compañero de Luke durante 6 años y era el tipo de amigo que nunca hacía demasiadas preguntas, pero siempre te cubría las espaldas cuando importaba. ¿Estás seguro de que este es el sendero correcto?, preguntó Nate, mirando hacia el denso bosque. Penny dijo el sendero sur, justo después del camino de Tala. Dijo que lo vio caminando con un perro negro aquí, respondió Luke. El hombre tiene que ser medio fantasma viviendo aquí afuera. Luke abrió la puerta trasera, y Sombra salió lentamente, sus pasos tentativos. Su pelaje había comenzado a recuperar su brillo, y sus costillas ya no eran visibles bajo su pelaje sable y plateado, pero su cojera permanecía. Scout, Bolt y Muffin la siguieron de cerca, con las colas bajas, las orejas alerta. No era el tipo de terreno que acogía a extraños. Luke dejó que los perros lideraran. El bosque de pinos los engulló por completo mientras caminaban. No había canto de pájaros, solo el suave crujido de ramas bajo sus botas y patas. Cuanto más se adentraban, más parecía desvanecerse el sendero, reemplazado por memoria e instinto. Encontraron el viejo campamento después de medio kilómetro. No era mucho, solo el contorno quemado de un refugio improvisado y los restos ennegrecidos de una lona colgando de un árbol. El fuego había ocurrido hace tiempo, semanas, tal vez meses. El musgo había comenzado a trepar por la madera quemada, y las cenizas se habían asentado en el suelo como si pertenecieran allí, pero el olor aún estaba presente, débilmente. Hollín, óxido y tristeza.
Sombra se quedó inmóvil a pocos pasos. Su cola cayó mientras se acercaba al sitio, su nariz tembló, y dejó escapar un gemido bajo y triste. Luego, sin previo aviso, se acostó cerca del centro de los escombros, su cabeza descansando en el suelo quemado. Luke se arrodilló junto a ella, apartando cenizas de una lata medio enterrada. Dentro no había nada más que óxido. Pero Scout, el cachorro más pequeño con más energía, comenzó a rascar en la esquina donde el borde de la lona aún se aferraba al suelo. Luke se movió hacia el lugar, seguido por Nate. ¿Encontraste algo?, preguntó Nate. Scout ladró una vez, luego cavó frenéticamente con sus patas delanteras. Luke ayudó, apartando hojas y tierra hasta que descubrió una lata metálica abollada encajada entre dos piedras. Dentro, envuelto en una tela impermeable, había una hoja de papel doblada y una placa de identificación para perros. El nombre, Turner. Luke desdobló el papel. La tinta se había desvaído ligeramente, pero la escritura era pulcra. Si alguien encuentra esto, lo siento, tuve que dejarla atrás. Sombra me salvó cuando nadie más lo hizo. Si me he ido, por favor cuídala. Hay un lugar que marqué. Tal vez es a donde iré si lo logro. Ellie. Pegado al reverso de la carta estaba un trozo roto de un mapa con una X roja garabateada en la esquina de una región que Luke reconoció vagamente, al noreste de los senderos del arroyo, pasado Bear Hollow. Vaya, murmuró Nate. Podría estar vivo. O lo estuvo, respondió Luke suavemente, sus ojos recorriendo la tinta con tranquila reverencia. De cualquier manera, la amaba. Mientras examinaban la carta, Bolt ladró fuertemente cerca del viejo fogón. Luke se volvió. Bolt había desenterrado algo bajo una mochila quemada, una manga verde oliva. La tela, de uso militar, rasgada y chamuscada. El nombre cosido en ella, Turner. Luke sostuvo el fragmento en su mano. Era prueba no solo de identidad, sino de pérdida. O tal vez aún no. Miró hacia Sombra. Ella aún yacía en su lugar, con la nariz presionada contra las cenizas. Entonces, como guiada por algún reconocimiento profundo, se levantó, caminó hacia la mochila y olió la tela. Un sonido suave y quejumbroso escapó de su garganta mientras presionaba su cabeza contra ella. Ella lo sabe, dijo Nate, con voz baja. Ella recuerda, corrigió Luke. Luego se puso de pie. Necesitamos verificar esa ubicación marcada. Podría estar ahí fuera. Nate asintió. Archivaré el informe, pero ¿realmente vas a ir allá? Los ojos de Luke no abandonaron a Sombra. Sí, no solo por ella, también por él. Mientras recogían, Muffin trotó hacia Nate y se sentó junto a su bota, la cola golpeando una vez. Miró hacia arriba con esos ojos oscuros y pensativos que siempre la hacían parecer mayor de sus meses. «Has hecho una amiga», sonrió Luke. Nate puso los ojos en blanco. «Genial, ahora tengo una perra coja siguiéndome. Supongo que ahora estamos unidos». De vuelta en la patrulla, Luke aseguró la nota y la tela en una bolsa de evidencia. Le dio una palmadita aprobatoria a Scout, luego revolvió la oreja de Muffin. Bolt se quedó junto a la puerta trasera, observando el bosque como un centinela una vez más. Sombra se quedó atrás. Dio una última mirada hacia los restos del campamento, luego caminó lentamente hacia el auto y entró sin dudar. Había dicho adiós, pero no para olvidar, sino para continuar. La mañana siguiente en Maple Hollow estaba pintada con tonos de gris y dorado, el cielo abriéndose para dejar que la luz del sol se derramara suavemente entre los árboles. La lluvia había pasado, pero el aire aún llevaba el aroma a corteza húmeda y esperanza apenas sostenida. El oficial Luke Marshall estaba al volante de su patrulla, el motor zumbando bajo mientras entraba en el estrecho estacionamiento de un edificio de ladrillo desgastado en la calle Pine. Un letrero sobre la puerta decía, Dr. Harold Wilkes, especialista en recuperación de trauma y TEPPO. Los bordes de las letras estaban desvaídos, pero aún legibles. Luke apagó el motor, salió y miró hacia el asiento trasero. Bolt paseaba ligeramente, la cola moviéndose. Scout se sentó derecho, las orejas alerta. Muffin yacía acurrucada, pero abrió un ojo cuando Luke cerró la puerta del auto. Sombra permaneció tranquila, su mirada fija en el edificio. No gimió. No gruñó. Ella sabía. Dentro, la sala de espera olía débilmente a manzanilla y polvo.
Las sillas eran dispares, una mezcla de cuero y tweed, y en una pared colgaba una cita enmarcada: lo que no se puede decir, se llorará. Luke permaneció en silencio junto al mostrador hasta que la recepcionista, una joven con ojos cansados y un cardigan oversized, levantó la mirada. «¿Oficial Marshall?», preguntó suavemente. Luke asintió. «Llamé antes. Estoy aquí por un paciente que atendieron él y Turner». Ella dudó, luego señaló hacia el pasillo. «El doctor Wilkes lo está esperando». La oficina era sencilla, pero llena de carácter. Estanterías cubrían la pared trasera, hundidas bajo el peso de textos médicos gastados y memorias. Una gran ventana derramaba luz sobre una alfombra estampada. Detrás de un amplio escritorio de roble estaba el doctor Harold Wilkes, un hombre de unos 60 años con cabello gris acero peinado hacia atrás, ojos azules profundos y gafas de montura gruesa posadas bajas en su nariz. Su chaleco de lana y zapatos lustrados lo hacían parecer más un profesor jubilado que un especialista en trauma. «Pase, oficial», dijo, señalando la silla frente a él. «Vino por él» y Luke se sentó. «Sí, señor». «¿Lo atendió?» «Lo hice durante 4 años. Ranger del ejército, 2 misiones. Regresó con más fantasmas que medallas». El doctor suspiró, cruzando las manos. No confiaba en muchas personas, pero hablaba de la perra. «Sombra». El doctor Wilkes asintió lentamente. Era más que una perra de servicio. La llamó su medicina viva. Dijo que su latido era lo único que podía sacarlo del fuego. Luke miró hacia el pasillo. «La tengo. Está viva, y sus cachorros. Creo que los dejó para que alguien los encontrara». Ante eso, Wilkes se inclinó hacia adelante. «Entonces tienes más de Ellie de lo que jamás esperé. No había venido en más de 1 año. Temí lo peor». «¿Tiene algo que pueda ayudarme a encontrarlo?», preguntó Luke, su voz firme. El doctor Wilkes se levantó, caminó hacia un archivador y comenzó a hojear carpetas con sorprendente rapidez para su edad. Sacó una marcada con Turner E. La carpeta era delgada, pero dentro había notas escritas a mano, algunas evaluaciones mecanografiadas y algo inusual, un paquete de papeles sueltos atados con cordel. «Guardé sus cartas. Nunca envió la mayoría», dijo que las palabras solo tenían sentido cuando se quedaban en papel. Le entregó el paquete a Luke. Mientras Luke ponía la carpeta en el escritorio, Bolt, que había estado explorando la oficina junto a Muffin, se puso de pie sobre sus patas traseras y rascó la mesa. Su movimiento derribó una pila de papeles, esparciéndolos por el suelo. Luke se agachó rápidamente para recogerlos. Scout, siempre vigilante, trotó hacia allí, la nariz temblando mientras olía cada página. Cuando su nariz tocó un sobre amarillento metido entre las hojas, se quedó inmóvil. Sus orejas se levantaron. Luego ladró una vez, agudo, decisivo. Luke parpadeó. «¿Qué es, pequeño?» Sacó el sobre. Estaba desgastado, ligeramente manchado, con una dirección garabateada. «A quien ella confíe, si la encuentras». Dentro había una sola hoja. En ella, un nombre y un número. L. Darnell 5096322142. No había dirección, solo una breve línea al final escrita como con manos temblorosas. «Ella salvó mi vida. No pude salvar la suya, pero tal vez alguien más aún pueda». Luke dobló el papel con cuidado. «Esto podría ser». El doctor Wilkes observó en silencio. «A veces dejan pistas no para otros, sino para quienes entienden». Luke asintió. Sabía que la encontrarían. Y sabía que la persona correcta escucharía, añadió el doctor. Afuera, Sombra esperaba en la puerta, sus ojos fijos en los de Luke en el momento en que salió al sol. No se movió, solo parpadeó lentamente como diciendo, «Yo también recuerdo». Condujeron de regreso hacia el borde del pueblo. Los caminos aún estaban húmedos, reflejando fragmentos de luz. En el asiento del copiloto, la carta descansaba en el muslo de Luke. Los perros se habían acomodado en la parte trasera, pero Scout mantenía su cabeza cerca del hombro de Luke. El suave gemido de Muffin llegó justo cuando el auto se detuvo en un mirador tranquilo. El pueblo se extendía abajo, silencioso y distante. Luke miró el número de nuevo. «Este de Washington». Un largo viaje, tal vez más que un viaje,
pero ahora había un hilo, un nombre, un número, una verdad, esperando al otro lado. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Bolt dio un solo ladrido bajo, luego se quedó en silencio de nuevo. Sombra en la parte trasera dejó escapar un suspiro suave, casi inaudible. Luke no sabía si los perros podían entender el destino, pero sabía que entendían algo más profundo de lo que los humanos a menudo se atrevían a alcanzar. Tomó su teléfono. Era hora de hacer la llamada. El sol colgaba bajo detrás de la niebla gris que cubría las afueras de Hollow Creek, un pueblo vecino desvaído donde la industria había huido, y los recuerdos permanecían como óxido en cada superficie. Luke Marshall estacionó la patrulla al final de un camino de grava cubierto de maleza, donde una parada de autobús en ruinas estaba junto a una carretera silenciosa. No habían pasado autobuses por aquí en años. Dentro del refugio de hojalata pelada y vidrio roto, estaba sentado un hombre que parecía tallado en un tiempo olvidado. Eli Turner. Estaba encorvado, los brazos envolviéndose a sí mismo a pesar del clima templado. Su cuerpo, una vez musculoso, ahora estaba demacrado, su piel pálida bajo una capa de mugre. Mechones largos de cabello gris caían sobre un rostro hundido. Sus mejillas estaban chupadas, y sus ojos, verdes opacos, alguna vez fieros, estaban perdidos en la distancia media. Luke se acercó lentamente, cuidadoso de no sobresaltarlo. Eli llamó suavemente. Eli parpadeó como si despertara de un sueño. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Luke se agachó, apoyándose en una rodilla. «Te he estado buscando». La voz de Eli salió seca. Un susurro roto. «¿Por qué?» Luke no respondió con palabras. En cambio, se giró ligeramente y asintió. Desde detrás de la patrulla, Scout emergió primero, la cola rígida, las orejas levantadas. Ladró una vez, agudo y seguro, luego corrió hacia Eli como una bala de pelaje y alegría. Eli se estremeció, pero Scout saltó ligeramente a su regazo, lamiendo su barbilla con tal insistencia que Eli no pudo alejarlo. Luego vino Muffin, su paso un poco descompasado como siempre, la lengua colgando, los ojos suaves. Caminó directamente hacia Eli y empujó suavemente su mano. Eli, temblando, dejó que sus dedos cayeran contra el pelaje cálido del cachorro. Bolt fue el último, más grande, firme, moviéndose en un círculo amplio antes de asentarse protectoramente a la espalda de Eli. Eli los miró parpadeando, su cuerpo temblando. «No, esto no es real», murmuró. «Se han ido». Luke tragó saliva. «Están aquí, Eli». Y alguien más vino, también. Eli levantó la mirada, los ojos abiertos. Luego apareció ella. Desde detrás de los árboles vino Sombra. Se movía lentamente con una gracia cojeante, su pelaje sable rayado de plata opacado por el tiempo, pero sus ojos, esos ojos profundos y alerta, se fijaron en Eli como si el tiempo no hubiera pasado. El aliento de Eli se cortó. Su boca se abrió. No jadeó. La dejé ir. Tuve que hacerlo. Sombra se detuvo a pocos pasos, insegura. «Tenía miedo», susurró Eli. Su voz se quebró como algo que se abría. «Pensé que la lastimaría. Esa noche, perdí el conocimiento. Grité y ella no se iba. Estaba temblando tan fuerte que no podía respirar. Pensé que si se quedaba, la perdería a ella también». Cayó de rodillas. «La até a ese árbol», confesó, apenas audible. «Dejé una nota. Pensé que alguien la encontraría antes de que la lluvia lo hiciera. Me alejé porque la amaba demasiado para destruirla». Sombra dio un paso adelante. Presionó su hocico contra su pecho. Eli se derrumbó, los brazos envolviendo su cuello. El sollozo que salió del fue crudo y sin palabras, como una vieja herida finalmente liberando su infección. Scout ladró y se metió en el abrazo. Muffin apoyó su barbilla en la rodilla de Eli. Bolt se sentó cerca, inmóvil como un centinela. Nadie habló. Ni Luke. Ni Eli. No era necesario. El silencio entre el hombre y el perro estaba cargado de perdón. Luke se mantuvo atrás, dejando que la familia se uniera de nuevo. Ahora llovía suavemente, el tipo de lluvia que no enfría, sino que calma, lavando la mugre y el dolor por igual. Las nubes sobre Hollow Creek se abrieron ligeramente, permitiendo que un solo rayo de luz dorada se extendiera por la tierra.
Más tarde, mientras Luke guiaba a Ellie hacia la patrulla, Ellie se detuvo. ¿Crees?, preguntó, ¿que hay tal cosa como la redención que viene en 4 patas? Luke sonrió. Creo que a veces es el único tipo que permanece. La luz de la mañana temprana se filtraba por los árboles como seda dorada tejiéndose entre agujas de pino y hierba empapada de rocío. Las nubes se habían levantado sobre Maple Hollow, revelando un cielo azul claro que olía a promesa. Justo fuera del modesto refugio de animales del pueblo, un granero renovado convertido en refugio, la vida había comenzado a reformarse, pieza por pieza silenciosa. Ellie Turner estaba bajo el voladizo, el sol de la mañana destellando en su cabello plateado cortado corto. Había recortado su barba, estaba limpio, y aunque el borde atormentado en sus ojos no había desaparecido por completo, ahora había una quietud en él, un hombre que ya no estaba a la deriva. Llevaba una sudadera gris suave y jeans gastados. Sus botas embarradas por el paddock. Su postura también había cambiado, menos encorvada, más arraigada. En una mano, sostenía un silbato rojo. En la otra, un portapapeles garabateado con rutinas. Parecía completamente el entrenador que alguna vez fue antes de que el silencio lo dominara. Al otro lado del campo de entrenamiento abierto, Luke Marshall se apoyaba en la cerca, los brazos cruzados, una sonrisa tranquila en el rostro. «Te ves bien ahí afuera», llamó. Ellie asintió. «Me siento estable». Había pasado casi un mes desde que Luke lo trajo de vuelta al pueblo. Lentamente, pacientemente, Luke y los perros, especialmente Sombra, se habían convertido en sus anclas. Pero no fue hasta el día en que Scout caminó tranquilamente junto a un niño tembloroso y no verbal que visitaba el refugio que algo dentro de Ellie encajó. Ese momento desató una visión. Luke ayudó a hacerla realidad. El programa de veteranos y compañeros caninos ahora tenía su primera clase oficial, un puñado de perros, algunos veteranos de pueblos cercanos y una subvención del condado. El programa se basaba en la creencia de que la curación no tenía que ser solitaria, y que a veces la salvación caminaba en 4 patas. Sombra, ahora de 12 años, yacía bajo la sombra de un arce. Su pelaje sable y plateado había comenzado a perder su brillo, pero su presencia aún tenía una calma autoritaria. Ya no ladraba mucho. No necesitaba hacerlo. Solo su presencia era suficiente para mantener a los cachorros en línea y a los humanos anclados. Una pequeña multitud se había reunido en el campo para la sesión del día. 2 veteranos de guerra en sus 30 y tantos, un adolescente con TEP por un incendio doméstico y una mujer llamada Denise, un alma tranquila recuperándose de un trauma doméstico. Era alta, delgada, con cabello rojo cobrizo atado fuertemente en la nuca. Sus ojos azul pálido se movían nerviosamente, y se estremecía ante los ruidos repentinos. Pero hoy estaba sonriendo levemente, sentada con las piernas cruzadas junto a Scout. Scout la había elegido. El pequeño cachorro de pastor alemán, aún el menor de los 3, ahora de 9 meses, había desarrollado un don. Era tranquilo, intuitivo y tenía un sexto sentido para la vulnerabilidad. Empujó la palma de Denise con su nariz, luego se acurrucó junto a ella como si hubiera estado esperando toda su vida por ese momento. Ellie observaba con silencioso asombro. Detrás de ellos, Bolt corría ejercicios con el suboficial Nate Owens, un hombre alto y corpulento en sus 40 y pocos años con un corte de pelo contundente y una risa estruendosa. Nate había adoptado a Bolt 2 semanas antes, incapaz de resistir la energía implacable y la mente aguda del cachorro. «Ven», gritó Nate, y Bolt corrió por el campo como una sombra fugaz. Sus orejas estaban erguidas, su cola recta. Se lanzó a un sentado perfecto a los pies de Nate. «Vas a ser una leyenda», rió Nate, dándole un premio de hígado. «Te tendremos olfateando más que donas en poco tiempo». Muffin, dulce y torpe Muffin, trotó junto a Ellie y se sentó a su talón. Era el más afectuoso del trío, con las orejas siempre ladeadas, los ojos llenos de devoción abierta. No se había separado del lado de Ellie desde el día en que volvieron juntos. Por la noche, dormía junto a la cama de Ellie. Durante el día, se convertía en un consuelo tranquilo, especialmente durante los círculos de terapia. De hecho, cuando el grupo compartió historias la noche anterior, fue Muffin, apoyando su barbilla en la rodilla de Denise, quien ayudó a que ella finalmente hablara. Luke se acercó con un folleto doblado en la mano. «Los representantes estatales vendrán la próxima semana.
La noticia sobre el programa se está extendiendo. Quieren destacarte en el periódico. Ellie rió secamente. ¿A mí? Solo soy el tipo que encontraron en una parada de autobús. Luke negó con la cabeza. Tú eres la razón por la que esto existe. Ellie miró a través del campo. Scout aún yacía junto a Denise. Bolt ahora jugaba al tira y afloja con Nate, y ganaba. Sombra estaba medio dormida, pero levantó la cabeza para ver todo desarrollarse como un alma vieja tomando asistencia. Muffin apoyó su cabeza contra el muslo de Ellie. Tenías razón, dijo Ellie suavemente. No son solo perros. Son familia, respondió Luke. Dentro del granero, se había despejado un nuevo espacio. Colchonetas cubrían el suelo. Carteles explicaban el lenguaje corporal en perros y veteranos por igual. En una pared, la huella de la pata de Sombra había sido presionada en una baldosa de cerámica sobre las palabras: lidera con lealtad. Cada semana, más personas se inscribían. Algunos llegaban rotos. Otros llegaban vacíos. Todos se iban con un poco más de esperanza. Ellie lideró la siguiente ronda de entrenamiento, silbando comandos mientras Scout mostraba a un nuevo perro cómo caminar a la par. Denise estaba cerca, los ojos más brillantes ahora. Estaba haciendo preguntas. Nate chocó los 5 con otro veterano. Muffin buscó un juguete para morder y lo dejó frente a un niño que visitaba desde el refugio juvenil local, y Sombra observaba, su mirada tranquila, satisfecha. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía bajo las colinas y bañaba todo el refugio en luz ámbar, Ellie se sentó en el porche con Luke. Sombra yacía a sus pies. Scout, Bolt y Muffin luchaban en el césped cercano. Siente como si este lugar siempre estuviera destinado para ellos, murmuró Ellie. Luke asintió. ¿Y para ti? No, dijo Ellie, alcanzando a rascar detrás de la oreja de Sombra. Estaba destinado para nosotros. El porche quedó en silencio de nuevo, pero era el tipo de silencio lleno de pertenencia. Por primera vez en años, Ellie Turner tenía un hogar. La luz del sol se filtraba suavemente a través de las hojas rojas y doradas del otoño temprano, proyectando un brillo cálido sobre el letrero de madera recién construido que decía: Refugio de los Pastores, un lugar donde la curación camina en 4 patas. La gran apertura del centro había atraído a docenas de los condados circundantes. Veteranos, familias, voluntarios, incluso niños curiosos, todos reunidos en un campo salpicado de sillas plegables y cintas de papel ondeando en el viento. Luke Marshall estaba a un lado del podio principal, incómodo con su camisa planchada y botas de cuero rígidas. Se rascó el cuello distraídamente. Una fila de cámaras y reporteros locales tenían sus lentes enfocados en la plataforma donde una concejal sonriente daba los comentarios finales, pero la atención de Luke no estaba en ella. Estaba en los 3 bultos de pelaje corriendo por el césped. Scout zigzagueando entre piernas como un misil peludo. Bolt saltando en pleno galope hacia un curso de agilidad improvisado y Muffin trotando detrás, la lengua colgando, la cola moviéndose con alegría perezosa. La risa de una niña pequeña se elevó sobre la multitud. «Vamos, Muffin, vamos». La niña, de no más de 6 años, llevaba un vestido amarillo girasol, un poco grande, y zapatillas desgastadas con estrellas dibujadas en marcador. Su nombre era Lacey, y había entrado en la vida de Luke solo 3 meses antes después de una visita a un centro de acogida que llevó a una conexión inesperada. Su cabello era un halo desordenado de rizos marrones, y su espíritu feroz de una manera que solo los profundamente heridos pueden ser. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran suaves y elegidas como gemas de un montón de piedras. Ahora perseguía a Muffin en zigzags por el césped, su risa resonando como música. Muffin se había convertido en su guardián, siempre acostado acurrucado junto a su cama por la noche, siguiéndola a las salas de terapia y ladrando una vez cada vez que un ruido fuerte la hacía estremecerse. Cerca del escenario, el suboficial Nate Owens ajustó el pequeño chaleco en Bolt, azul oscuro con letras blancas. Oficial canino en entrenamiento. Nate, como de costumbre, parecía ligeramente desaliñado a pesar de la ocasión. Camisa negra medio desabrochada, cabello rapado aplastado de un lado, pero su sonrisa era genuina mientras se inclinaba para palmear la cabeza de Bolt. «No está mal para un mestizo, ¿eh?» Bolt ladró una vez en respuesta, y rápidamente trotó hacia la multitud de niños reunidos cerca de la entrada. Allí,
Scout había asumido el papel de guía entusiasta. Los niños lo seguían mientras zigzagueaba entre letreros de huellas pintadas, deteniéndose en cada exhibición, una piedra conmemorativa, un jardín de placas de identificación para perros plantadas, las ventanas de la sala de terapia, ladrando suavemente y moviendo la cola como un maestro en el recreo. Cada vez que los niños se desviaban en la dirección equivocada, Scout ladraba fuertemente y regresaba al camino hasta que se alineaban de nuevo. Era hilarante. Era conmovedor. Era perfecto. Luke se volvió cuando el presentador dijo su nombre. Los aplausos surgieron, pero él los desechó modestamente mientras subía. El micrófono tembló. Lo estabilizó y aclaró su garganta. No merezco este reconocimiento, dijo, con voz firme pero humilde. Solo seguí los ladridos. Hubo risas, ligeras y genuinas. Seguí un sonido en el bosque esa noche y me llevó aquí, a Sombra, a sus cachorros, a Ellie, a todos ustedes y ahora a Lacey. Miró hacia la niña. Ella se detuvo, parpadeó al escuchar su nombre, luego corrió hacia el frente. Muffin la siguió y se sentó protectoramente junto a ella. Luke continuó, ellos me salvaron más de lo que yo lo salvé. Cada ladrido fue un paso hacia algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Desde la primera fila, Ellie Turner estaba sentado en silencio junto a un banco de piedra. Lucía diferente ahora, aún delgado, pero ya no demacrado. Su barba estaba recortada, sus ojos viejos alerta, incluso cálidos. Llevaba una camisa verde oliva planchada, las mangas enrolladas, un cuaderno encuadernado en cuero en su regazo. Sombra yacía junto a él. Había envejecido, su pelaje ahora más plateado que sable, su movimiento más lento, sus respiraciones más profundas, pero su mirada era tranquila, incluso orgullosa, como si observara a los niños con la paciencia de una abuela que ya había visto lo peor y ahora atesoraba la paz. Ellie se inclinó, pasando sus dedos por el pelaje entre sus orejas. «Lo hiciste bien, pequeña», susurró. Pasó una brisa. Cortaron la cinta. El edificio detrás de la multitud, vigas de madera bajas, porches amplios, ventanas iluminadas por el sol, abrió sus puertas. El refugio de los pastores ya no era un sueño. Era real. Por la tarde, el campo estaba lleno de vida. Perros de terapia rodando en el césped, veteranos compartiendo historias sobre barbacoa, niños dibujando huellas de tiza en las aceras. Ellie estaba rodeado por unos pocos soldados jóvenes del VA. Escuchaban mientras explicaba las etapas de construcción de confianza entre pacientes con TEPT y sus animales de servicio. Su voz era suave pero firme, y su mano nunca dejaba la espalda de Sombra. Dentro del salón principal, Luke cargaba a Lacey mientras ella se adormilaba, sus brazos apretados alrededor de su cuello, y él sentía el peso de algo más pesado que su pequeño cuerpo. Confianza. Sombra también le había enseñado eso. Detrás de ellos, Scout empujó la puerta para abrirla y guiar a un grupo hacia el ala de las jaulas. Bolt ladró a un globo atrapado en un árbol. Muffin se acomodó bajo el banco donde Lacey ahora dormía en un rayo de sol cálido. Mientras el crepúsculo se deslizaba por el campo, proyectando oro sobre el letrero de madera, Luke estaba cerca de la línea de la cerca. Miró hacia las colinas. Detrás de él, escuchó un ladrido suave. Se volvió. Sombra estaba allí. No se movió, solo se sentó junto a Ellie, quien ahora cerró su cuaderno y levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Sin palabras, solo un asentimiento. Un ladrido los había llevado a todos aquí. Y por primera vez en años, cada paso tenía un lugar al que regresar. A veces los milagros de Dios no vienen con truenos o relámpagos. Llegan en pausas silenciosas, en el ladrido de un perro olvidado, o en el toque gentil de una niña que ha perdido todo pero aún se atreve a esperar. En esta historia, un soldado roto, un perro abandonado y una niña pequeña se encontraron no por casualidad, sino por gracia. Nos recuerdan que la curación a menudo comienza cuando dejamos de huir del dolor y empezamos a escuchar el ladrido, el susurro, la voz suave y pequeña que dice, no estás solo. Entonces, si alguna vez te has sentido olvidado o como si tu pasado te definiera, recuerda esto. Dios aún está escribiendo tu historia y podría enviarte ayuda en forma de pelaje, cicatrices o incluso la amabilidad de un extraño. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela, deja un comentario y suscríbete para más historias de esperanza y curación.
Escribe amén en los comentarios si crees que incluso los perdidos pueden ser encontrados y que Dios obra de maneras misteriosas y hermosas. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos hoy.